Para dar cumplimiento al reto 14 de esta semana, entonces yo elegí uno de los videos que se llama Aguacates Sedientos. Inicialmente les hablaré como un poco de qué trata el video. El video habla sobre el gasto de agua que hacen los cultivos de aguacate y que pues, o sea, que quien lo cultiva mostraban como la sequía en algunos países, que los ríos ya se estaban, digamos, secando por falta de eso, porque le tienen que hacer unos caños para poder consumir el agua. Informaban que consumía agua más de 4 veces que otro cultivo, pues otra planta normal. Eh, Hablaban de los momentos de sequía, cómo se quemaban pues todo eso, y encima pues seguían cultivando más aguacates sabiendo que las pocas fuentes de agua las estaba consumiendo este cultivo. Hablaron también pues como unos químicos revisando cómo que podrían solucionar con respecto a eso, eh, cómo harían para cerrarles estos cultivos a estas personas que lo tienen en sus fincas. Y bueno, entonces de ahí yo tomé como las dos formas. Les voy a explicar, por ejemplo, en el cuadro de mando integral. Había una forma de cultivo de un señor que les permitió ingresar para mostrarles cómo lo hacía, ¿cierto? Entonces, en el señor, él mostraba que el aguacate tenía algo muy beneficioso, que con el mismo desecho de las plantas de ellos hacían todos los pesticidas y eso. O sea, él informaba que él no tenía que gastar en pesticidas adicionales para poder sostener ese cultivo, sino que de las mismas ramas, lo que soltaban, lo que se dañaba, entonces él lo volvía ese pesticida, ¿cierto? Entonces el aguacate se consumía ese mismo pesticida. Listo. Entonces que no estaba como haciendo daño al medio ambiente con respecto a eso. Entonces de ahí yo tomé y lo formé como un cuadro de mando integral, porque, porque pues el señor estaba, digamos que haciendo costos mínimos y estaba generando sus ganancias, ¿cierto? En la perspectiva del cliente, la calidad del producto, la satisfacción y la fidelización, porque cada día alcanzaba pues exportar más aguacates, expandía sus recursos pues tenía unos cultivos muy buenos y muchas personas trabajando. Incluso informaba como que en su región también cultivan fresas. Entonces, que ya las personas como que veían más rentable lo del aguacate. Entonces, cuando estaban en el cultivo del aguacate, había mucha gente que pedía trabajo y ya se quedaban con él y decían quedarse con él. Entonces, lo veía como una fuente de trabajo y pues que le daba mucha satisfacción al ver que podía exportar y darle este fruto pues a muchas personas en el mundo. En la perspectiva interna, pues él se sentía bien satisfecho con sus clientes internos, pues que tenía a sus empleados satisfechos y contentos porque también se lucraban de ese poder y pues al parecer eran personas que trabajaban gratamente. En la perspectiva de aprendizaje y conocimiento, es pues como la capacitación de cómo logró realizar pues esta forma del pesticida. Me parece pues algo muy novedoso y bueno. Y ya luego de esa persona hubieron otros pues en unas investigaciones realizando como un grupo de trabajo y descubrieron un profesor con un grupo de personas, incluso ya les estaban enseñando a los niños para hacer unas huertas. Y pues obviamente ya él tenía pues su creatividad y varias huertas ya incluidas. Entonces esa otra yo la tomé en Océano Azul. ¿Por qué? Porque les voy a contar la diferencia. En el aguacate, en esta primera parte donde el señor pues me pareció muy novedoso con lo que de los pesticidas, resulta que él solamente tenía aguacate. Y pues también informaba como que, bueno, el aguacate solo se puede tener aguacate porque el aguacate consume agua, porque tenemos que tener la tierra solamente adecuada para el aguacate, porque el aguacate es un producto que se demora mucho, pero maneja pues digamos que
un margen de rentabilidad muy bueno, pero se demora mucho para cultivar, entonces que hay que cuidarlo mucho, porque si no se cuida, entonces no va a generar lo que se quiere que se tenga, ¿cierto? Y aparte de eso, la rentabilidad se demora, o sea, es un producto que se demora para generar. Entonces, aquí, por el contrario, este otro agricultor formó una huerta en la cual el aguacate se estaba acostumbrando, se estaba viendo a estar con otras plantas. Es decir, él cultivaba en un solo terreno varias plantas a la vez y árboles seguidos sin tener que, pues, digamos que cubrió esa necesidad que el anterior agricultor no la había podido cubrir porque tenía aún todavía ese mito. Entonces, por eso yo decidí el segundo agricultor ubicarlo en el Océano Azul, porque bueno, es una demanda nueva, porque generó una idea de cultivo diferente, ¿cierto? Porque todos creían que eso no funcionaría así, porque creerían que solamente tenía que ser aguacate con aguacate, pues no, realmente él logró que el aguacate se acostumbrara a estar con otras plantas y que pudiera consumir el mínimo de agua que consumen otras plantas e incluso pues estaba haciendo una serie de estudios donde ya no consumía, o sea, informaba como que 3 veces menos de lo que consume una planta de aguacate normal, es decir, él estaba tratando de acostumbrarlo y su calidad seguía siendo la misma, pues él también estaba tratando de que esa calidad continuara, ¿cierto? Entonces, para mí la demanda nueva sería ese cultivo nuevo, ese, pues, esa combinación. Es pues la parte sin competencia para mí sería la parte en que él ya tiene, digamos, un estudio ganado, unas huertas ganadas, un tiempo ganado, porque pues, como les explicaba antes, el aguacate y hay otros cultivos también que se demoran mucho para generar frutos, entonces digamos que él ya lo tenía, ya tiene ese espacio ganado, entonces antes de que otra persona le plasme o mejore la idea, pues va a tener una rentabilidad bastante buena y si él se inventa nuevos proyectos, pues va a permanecer, digamos, como único en su producción, ¿cierto? Entonces, en bajo costo, pues él también informaba que los pesticidas se estaban haciendo con lo mismo que dejaban o con lo que le entregaban como una huerta tradicional. Resulta que normalmente cada planta tiene un pesticida, pero él los estaba acostumbrando a que o sea, todos iban a consumir lo mismo, la misma agua, el mismo pesticida para todas las plantas que le estaba cultivando. Y la diferenciación, pues, es la forma de cómo lo realizó él, pues, que lo combinó, cosa que, pues, para algunos agricultores era inalcanzable, porque anteriormente pensaban que solamente aguacate con aguacate consume mucha agua y ya. Bueno, muchas gracias, feliz tarde.